La iglesia, nuestra madre, la Iglesia Católica, tenía dos catequesis: la catequesis ordinaria y la catequesis mistagógica. La catequesis ordinaria es como la que le estamos dando a los niños para que se preparen y reciban los sacramentos de iniciación cristiana. Pero la catequesis mistagógica es una catequesis especial. En tiempos antiguos, ¿verdad?, no la podía impartir nadie excepto el obispo. Por eso estaba yo esperando, pero no pudo venir, vendrá más tarde, para que me diera la bendición, porque esta catequesis la debería de dar nuestro obispo, ¿verdad? Y es mistagógica porque es la introducción al misterio. Por eso es mistagógica. Y hoy, más que nunca, urge que al pueblo de Dios se les dé también estas catequesis mistagógicas, que no se dan antes, sino después de haber recibido los sacramentos de iniciación cristiana, por aquello de que las perlas no se le dan a los cerdos. Entonces, esta catequesis supone un nivel, ¿verdad?, de formación, al menos básica. Entonces, cuando, no sé si así sea cierto, ¿verdad?, cuando estuvieron preparando el corpus diocesano, que vengan los niños. No, no es así. Los niños deberían de venir al ratito que va a ser la procesión, que vengan los padres de familia, que vengan los grandes, que vengan los agentes de evangelización, que vengan o que reciban la catequesis también, ¿verdad? Entonces, y lo otro es que en la iglesia a nivel mundial, ¿verdad?, históricamente hay un vicio. Primero damos la catequesis y después evangelizamos, y es al revés. Primero se evangeliza y después la catequesis. Eso es así, no hay de otra. Porque si no, seguimos practicando una religión de precepto, por obligación. Y ahí tienen ustedes a los padres de familia que no han entendido lo que es prepararlos para la iniciación cristiana. Los preparan para la iniciación sacramental, porque reciben los sacramentos y se van. No, es prepararlos para la iniciación cristiana, es para eso. Entonces, eso es lo primero. Entonces, pues, vamos a introducirnos a la catequesis, recordando que no vamos a hablar de un ausente, vamos a hablar de un presente, de alguien que está presente en la Eucaristía. Y por eso recuerdo que el tiempo de Dios se llama eternidad. Su presencia es permanente. Entonces, aquí, cuando hablamos de la Eucaristía, está el Señor, y para tomar conciencia de ello, ¿qué necesitamos hacer? Siempre un acto de fe. Un acto de fe. Y qué tristeza da cuando yo voy a la Eucaristía sin clara conciencia, sin una adecuada preparación. Y también cuando el pueblo de Dios, que me ha sido confiado, viene sin ninguna preparación. Si estuviera aquí San Francisco de Asís, saldría corriendo y diría: el amor no es amado, el amor no es amado. El amor no es amado cuando no hacemos un acto de fe. ¿Y cómo te atreves a decir que es un encuentro íntimo y personal con el Señor? Cuando tú estás conectado con todo, menos con el Señor. Es una relación íntima, y como toda relación íntima, tenemos que desconectarnos de todo y poner al servicio del encuentro los 5 sentidos y el corazón, todo nuestro ser. Por eso es un acto de fe. Eso lo tenemos que entender, hermanos. Y bueno, por otra parte, en la catequesis mistagógica,
La catequesis mistagógica tenía un centro y un corazón. ¿Y saben cuál era el centro y el corazón de la catequesis mistagógica en la antigüedad? La Eucaristía. La Eucaristía. Por eso recordamos, ¿verdad? Ahora que ha pasado la Semana Santa, vino con el oficio de lectura las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, y ojalá ustedes tengan la oportunidad de conseguir la liturgia de los 4 tomos y vean durante la Cuaresma, toda la Cuaresma, una catequesis mistagógica. Ahí tenemos el gran tesoro de la Iglesia, las catequesis de San Cirilo de Jerusalén, catequesis mistagógica, que nos van desgranando, revelando el misterio, poquito a poquito. Son tesoros que se nos han olvidado, y por eso somos pobres. Somos pobres cuando no sabemos que tenemos un gran tesoro. En la iglesia tenemos un gran tesoro. Entonces, hermanos, no vamos a hablar de algo nuevo. Si no vamos a hablar de la Eucaristía, vamos a hablar de algo antiguo y familiar, pero que es necesario redescubrir, revalorar y rescatarlo de la costumbre. Cuando el amor baja la costumbre, pierde su brillo, pierde su vitalidad y relación de amor que ha caído en la rutina. El amor está en agonía. El amor pueblo de Dios está en agonía. Cuando nosotros caemos en la costumbre, no podemos caer en la costumbre, no podemos caer en la costumbre. Entonces, por eso este es el objetivo, ¿verdad? Pablo. Y ahí tenemos. Este es el objetivo. Como dice, todos lo leemos. Entonces, lo primero es una toma de conciencia, una toma de conciencia. Y también los coros que hay luego que se contratan para los 15 años, para la boda, y también los que se van a casar. En la Eucaristía todo está armonizado, y el centro de toda la liturgia, el centro de toda la asamblea, de cada uno de los cantos, el centro es Cristo, Cristo es el centro. Por eso nuestros coros necesitan precisamente una buena formación litúrgica en música sagrada. Y también nosotros los pastores, para que no estemos siendo permisivos y entonces ahí tiene, es que a la novia le gusta de entrada, ¿verdad?, la marcha nupcial. Eso no es. ¿Cómo distinguir que un canto es aceptado por la iglesia? Porque el origen fue la intención alabar al Señor. Por eso hay criterios, hermanos, hay criterios. Por eso tenemos que tomar conciencia, ¿verdad?, de que el centro es el Señor. Es que le gusta mucho a la iglesia hasta mi final de Il Divo. Mi lugar es a tu lado, hasta donde lo quiera Dios. No, pero eso no fue compuesta esa canción para el Señor. Por lo tanto, todo lo que no sea del Señor no puede ser aceptado dentro de la Eucaristía. ¿Ok? Bien. Entonces, y por eso, para introducirnos en el misterio y asombrarnos de la enormidad de la presencia de Cristo en Eucaristía, vamos a tratar de bajar a la profundidad, ¿verdad? Y como el auditorio es heterogéneo, es decir, de varias partes, diferente formación, diferente etapa también, hay algunos niños, jóvenes, etcétera, voy a hacer el esfuerzo de bajarme un poquito y ustedes van a hacer el esfuerzo de subirse un poquito, y en ese punto de encuentro a ver si convergemos y nos disponemos. Entonces, para introducirnos en el misterio necesitamos saber las partes de la Eucaristía. ¿Cuántas son las partes de la Eucaristía? 3. 3 partes de la Eucaristía. Primero, la liturgia de la palabra. Entonces, y ahí tenemos la liturgia
de la palabra, después la liturgia eucarística y después la comunión. Esas son las tres partes de este banquete, ¿verdad? Las tres partes. Y empezamos entonces, entrando en materia, la primera parte, la liturgia de la palabra. Entonces, hermanos, recordemos en el origen del cristianismo, ¿verdad? ¿Dónde nació la liturgia? La liturgia, esta primera parte, ¿verdad? Nació en la sinagoga. Ahí acudían los primeros discípulos a escuchar la palabra, a alimentarse de la palabra, a proclamar los salmos y a hacer la oración en la sinagoga. Entonces, pero conforme fueron teniendo conciencia de que la palabra de Dios proclamada dentro de la Eucaristía, ¿verdad? Tiende a prepararnos al encuentro con el misterio eucarístico. Entonces empezaron a ver, oigan, pues aquí estamos en el templo, en la sinagoga, la liturgia de la palabra. Y después de que terminaba la liturgia judía, ¿a dónde iban los cristianos? Escogían de entre la comunidad la casa más grande, ¿verdad? Y entonces ahí iban a hacer la segunda parte. La segunda parte era la fracción del pan. Entonces, por una parte estaba la liturgia de la palabra. ¿En dónde era? En la sinagoga. Y por otra parte, la fracción del pan. ¿Dónde? En una casa particular. Pero al ir tomando conciencia del Espíritu Santo actuando en el pueblo de Dios, dijeron, pues no se puede separar. Y así entonces, en la liturgia de la palabra se unió a la liturgia eucarística. Y en la palabra de Dios, ¿verdad? Proclamada dentro de la liturgia, hermanos, no se hace un estudio científico o exegético de la palabra, no es así. La palabra de Dios, si son libros del Antiguo Testamento, nos señalan y nos preparan para el encuentro con nuestro Señor, ¿verdad? Y no se diga si son los libros del Nuevo Testamento, los libros sagrados del Nuevo Testamento, también, por supuesto, y más aún, nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién habla? En la liturgia eucarística, quien habla es Dios. ¿A quién le habla? A ti y a mí. Por eso, dentro de la liturgia de la palabra, ¿verdad? Dios te está hablando a ti y tú te estás transformando en un, ¿qué dice ahí? ¿Somos qué? Actores e interlocutores de la palabra. Por ejemplo, el Evangelio de la Transfiguración, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo le dice a 3 discípulos predilectos, acompáñenme a la montaña. Y ese discípulo predilecto eres tú. Y esa montaña es la Eucaristía. Y así como aquellos discípulos ante sus ojos vieron cómo se transfiguraba el rostro de nuestro Señor y sus ropas se volvieron también blancas como la nieve, nosotros en la Eucaristía somos testigos de que el Señor también se transfigura. Entonces el pan se transforma en su cuerpo. Somos interlocutores de la palabra. O aquel profeta, ¿verdad?, que es enviado a predicar y entonces le tocan con un tizón la boca. Ese tizón encendido es el Señor que viene a tocarte también para que tú puedas proclamar. O aquella mujer enferma que aún sin conocer exactamente a nuestro Señor, pero iba con una certeza, tan solo con tocarlo quedaré sana. Entonces, esa persona que confía eres tú, que vas también con esa certeza, me va a tocar y voy a quedar sano. Entonces, hermanos, en la palabra que somos actores e interlocutores. Eso es lo que somos. Y por eso la palabra de Dios no pierde vigencia.
Todo lo que viene de Dios no pierde vigencia. Y aquí entonces voy a hacer un paréntesis. Recuerden que el tiempo de los hombres se mueve en 3 categorías: pasado, presente y futuro. Pero el tiempo de Dios, que hemos dicho que se llama eternidad, no conoce ni pasado ni futuro, porque es un eterno presente, y por eso es eternidad. Y por eso la palabra de Dios no pierde vigencia. Entonces, hermanos, recordemos, este es un banquete que se sirve a 2 tiempos. En el primer tiempo, esta es una mesa, ¿verdad? Aunque chiquita. Es la mesa a través de la cual el Señor alimenta a su pueblo a través del pan de la palabra. Y no podemos pasar a la segunda mesa si antes no estamos alimentados por esta primera mesa. Dicen que en catedral, en tiempos pasados, quizá madre lo ha de haber conocido, Madre Chabelita, es ella. Venía yo, bueno, también antes de ordenarme sacerdote, después de muchísimos años, apenas la vengo a ver y madre, es María del Carmen, y me consolaba y me apapachaba, y me da muchísimo gusto encontrar aquí a Madre María del Carmen. Un aplauso para ella. Y me daba consejos bueno, pues ahí tienen ustedes. Es un regalo de verdad para mí. Y bueno, pues muchas gracias, Madre, por estar aquí, por rezar por mí, porque sé que lo hace. Entonces, hermanos, dicen que estaba el padre Valiente, así era su apellido, y bueno, pues estaba de párroco en catedral. Y entonces viene una señora, siempre llegaba tarde, y no le importaba la hora que llegara. Ella se acercaba a comulgar. Y el padre, pues después de la misa, respiró hondo el padre, que era mecha corta igual que yo, y les dijo: por favor, no les valdrá la misa si llegan tarde, tienen que llegar temprano. Y toda la letanía que ustedes quieran agregar. Y ya terminó la misa, se fue a la sacristía, por ahí a la sacristía, y fue aquella señora. Me dijo: padre, ¿y a mí me vale la misa? Por supuesto que te vale, por eso llegas a cualquier hora. Bueno, se vale aplaudir, ¿eh? Como están durmiéndose, vamos a ponernos de pie. Estírense, estírense. Todos. Eucaristía, presencia del Señor. Ahora sí, otra vez. Siéntense, por favor, otro ratito. Ya estamos terminando, ¿eh? Y así pasamos entonces a la siguiente parte, ¿verdad?, de esta catequesis mistagógica. ¿Cuál es la segunda parte? La liturgia eucarística, ¿verdad? Bien, entonces, y aquí vienen unas palabras, las palabras de cuando consagramos el pan y el vino. Entonces, ¿qué decimos? Esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Una pregunta, ¿quién dice esto? Bien, esto lo dice el Cristo total, cabeza y cuerpo. La cabeza, ¿quién es? La cabeza es Cristo. Cristo, el Cristo real, pero que actúa a través del sacerdote, ¿verdad? El sacerdote, actúa en la persona de él, es decir, en latín, in persona Christi, ¿ok? Bien,
Pero también estas palabras las dice el pueblo de Dios en el silencio de su corazón. ¿Por qué? Porque es el Cristo total. No podemos separar la cabeza del cuerpo. Y ustedes también, ¿verdad que son sacerdotes? ¿Es un pueblo sacerdotal? ¿Sí o no? Bien, entonces ya entendimos quién lo dice. Dice al respecto, ¿verdad? San Agustín, la consecuencia o el fruto de la Eucaristía es lavar los pies a nuestros hermanos. Entonces tú y yo debemos de tomar conciencia cuando le decimos al Señor, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. No es cualquier cosa. Debemos de tomar conciencia de ello. San Agustín también dice, el Señor en la Eucaristía da su cuerpo y nosotros con Él también damos nuestro cuerpo. El Señor en la Eucaristía nos ofrece su cuerpo y nosotros también ofrecemos nuestro cuerpo a nuestros hermanos. En el sentido bíblico, cuerpo es la totalidad de la persona. Entonces, en la Civitas Dei, también otra obra de San Agustín, dice, mientras la Iglesia ofrece el cuerpo de Cristo, ella misma se está ofreciendo. Entonces, por eso, hermanos, celebrar la Eucaristía, recibir la Eucaristía, es hacer de nuestra vida una ofrenda. No es otra cosa. Si no nos ha entendido estas palabras, tomen mi cuerpo. Mateo 26, 26. ¿Sabes qué? En la Eucaristía hay dos cuerpos. ¿Sabías que hay dos cuerpos? Hay un cuerpo real. ¿Cuál es el cuerpo real? El de Cristo. La carne de Cristo. La carne que tomó para vestirse el Verbo del seno de la Virgen María. Ese es el cuerpo real, el primer cuerpo que hay. Pero hay un segundo cuerpo. ¿Y cuál es? El cuerpo místico, la Iglesia. Entonces hay dos cuerpos. Por eso, ¿verdad? Se hacen dos epíclesis en la Eucaristía. ¿Qué es eso? Dos invocaciones. Una antes de de la consagración y otra después de la consagración. Antes de la consagración, cuando el sacerdote dice, por eso te pedimos que santifiques estos dones, suena la campanita, que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Cristo. Por eso te pedimos que santifiques, estás invocando al Espíritu Santo, porque epíclesis es invocación igual a invocación al Espíritu Santo. Pero hay otra segunda epíclesis y vamos a hacerlo sobre el otro cuerpo. ¿Cuál otro cuerpo? El cuerpo místico de Cristo, que es la... Bien, y por eso decimos, y llenos del Espíritu Santo, seamos un solo cuerpo y un solo espíritu. Es la segunda invocación al Espíritu Santo. Por eso, aquí en esta segunda parte, ¿verdad? Les voy a platicar esta parábola, aprovechando que, empezamos un poquito tarde y les voy a sacar de la clase un poco tarde, ¿sí? Es catequesis, no es clase. Miren, había un hombre que tenía una hacienda. Les voy a decir esta parábola para que ahora lo que les voy a decir sea bien entendido. Un hombre rico tenía una hacienda y tenía muchos trabajadores. Entre esos trabajadores, uno lo quería de una manera muy especial. Aquel hombre rico cumplió años y entonces rompió su cochinito y fue a comprar un regalo muy especial para dárselo al dueño de aquella hacienda. Pero no quiso verse egoísta y también no quiso hacerlo solamente a título personal. Por eso le dijo a los 200 trabajadores, vengan por favor y firmen por favor este regalo, porque se lo vamos a entregar todos. Yo se lo voy a entregar en nombre de todos. Y así lo hicieron, ¿verdad? Firmaron aquel regalo.
Bien, ¿por qué les estoy diciendo esto? Bien, porque Cristo en la misa invita a todos a poner su firma en ese regalo. ¿Lo sabías? Ese regalo se ofrece al Padre y Él se hace regalo. Pero Él quiere que nosotros también participemos poniendo nuestra firma en este regalo. ¿Lo sabías? Y por eso hay un signo. Mientras el sacerdote está sirviendo, y ustedes en la próxima Eucaristía pongan atención, está sirviendo en el cáliz el vino y después una gotita de agua. ¿Sabes qué significa? Viene una oración en secreto que se dice: que el agua unida al vino sea signo de nuestra condición divina por aquel que quiso compartir nuestra vida humana. Esa gotita te representa a ti. Ese es el signo de tu firma. Pero después, ¿verdad? Cuando ha terminado la consagración y viene la elevación, dice el sacerdote: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. ¿Dicen? Y ahí están firmando este regalo, con ese amén. Es un amén profundo, muy significativo. No es un amén cualquiera, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta, esa es la firma en esta ofrenda. Entonces, ¿sabías tú que este amén hace que este cuerpo de Cristo sea el amén del Padre? Pero tú también eres el amén. Para Dios eres el sí. Porque ahora, entendiendo esto, tú vas a entregar, ¿verdad?, tus potencialidades, tu tiempo, lo que eres y lo que tienes, y así transformar nuestra vida en una ofrenda. Entonces, no es cualquier cosa. San Agustín decía: la Eucaristía hace a la iglesia, haciendo de la iglesia una Eucaristía. Ah, caray, sí. Porque la Eucaristía no solamente es fuente donde la iglesia se nutre. La Eucaristía es modelo para que la iglesia sea en verdad iglesia, pueblo de Dios. Y esto es posible, ¿verdad?, gracias a la unidad que hay entre la cabeza y el cuerpo, haciendo de nuestra vida una ofrenda. Por eso, ¿verdad?, la santidad del cristiano, tu santidad, tu vida, mi vida debe ser una santidad eucarística, que comience por ser una vida eucarística, es decir, centrada en Cristo. Y así tenemos entonces, hermanos, que el cuerpo, ¿qué representa? El cuerpo representa nuestro tiempo, nuestras capacidades, todo lo que tengo. Yo le estoy diciendo al Señor: esto es mi cuerpo. ¿Y la sangre qué representa? La sangre representa vida, pero cuando es derramada, ¿qué significa? Muerte. Entonces, ahora vamos a entender cuando anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección, ven, Señor. Entonces, anunciamos su muerte. La sangre derramada, es decir, esa sangre que también nosotros le ofrecemos a Él, es todo lo que anticipa nuestra muerte. Es decir, que al Señor le entregamos todo lo que nos aflige, nuestras aflicciones, todas nuestras enfermedades, nuestros problemas, todo se lo entregamos. Entregamos nuestras potencialidades, nuestras habilidades, lo que somos y tenemos, cuerpo. Todo lo que anticipa la muerte, sangre. ¿Ok? Entonces, hermanos, había un santo francés que decía, no recuerdo el nombre del santo, él celebraba todas las mañanas la Eucaristía y decía: por la mañana yo soy el sacerdote y él es la víctima. Y empiezo a trabajar y voy a ver a los enfermos y hago esto y aquello otro y confieso y me canso y me aflijo y voy gastando la vida. Decía: por la mañana yo soy el sacerdote y él es la víctima.
Y por la tarde, yo soy la víctima y Él es el sacerdote. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, vamos a repetir ahora. Esto es mi cuerpo. Esto es mi sangre. Levante la mano ahora, quien sí sabe lo que significa. Levante la mano. Eso es, perfecto. Un aplauso para ustedes. Pónganse de pie. Presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Un aplauso para el Señor. Y pasamos entonces a la última parte. ¿Cuál es la última parte? ¿Y qué dice ahí? Nos convertimos en lo que comemos. ¿Lo sabías? Te lo vamos a explicar como a los párvulos, a los niños, ¿verdad? Que apenas van descubriendo las razones profundas de una realidad que le trasciende. Bien. Entonces, hay un principio vital entre los seres vivos y es como una cadena alimenticia. Recuerda esto. El vegetal se alimenta del mineral y el animal se alimenta del vegetal y del mineral. ¿Lo sabías? ¿Sí o no? Ya se me durmieron, los perdí. Bien. Trasladando este principio vital a la Eucaristía, a la comunión, ¿verdad? Es la última parte de la liturgia. Bien, mira, el hombre come a Cristo, pero a diferencia de cualquier alimento, ¿verdad? Finalmente, Cristo termina con su presencia santificando al hombre, dándole vida y haciéndolo de él una Eucaristía. Qué hermoso, ¿verdad? Entonces, en la Eucaristía, Cristo nos da su carne, pero también en la Eucaristía, nosotros le damos nuestra carne a Cristo. Y aquí me recuerda entonces, de tal manera que ya no son dos, sino una sola carne. Eso es la comunión. Seamos una sola carne con Cristo. Una sola carne. Para que entonces seamos en verdad una Eucaristía. En Eucaristía, de esta forma entendido, nosotros le damos todo lo que traemos al Señor. Todo. Le damos todo. Y en el momento de la comunión, Él nos da su presencia que nos rescata de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Hay un éxodo hacia la libertad, hay sanación cuando esto se entiende, hay liberación. Por eso cuando dicen, los invitamos a una Eucaristía de liberación, no han entendido que toda Eucaristía es liberación, ¿verdad? No sé qué le buscan, no han entendido esto. En toda Eucaristía Cristo libera, Cristo sana, Cristo resucita, en toda Eucaristía. Entonces, en la comunión, lo primero que haces es dar lo que traes a Cristo. Es lo que hacemos.
Y algunos andamos buscando darle nuestras miserias, nuestras limosnas. Antes date tú a Cristo, ¿verdad? Y después de la comunión, recíbelo a Él para apoderarte de su vida y de su santidad. Decimos amén. Cantamos. Formado el cuerpo de Cristo, formado en la sangre del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, esencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, esencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, esencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Un aplauso para el Señor.